Saludos, muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos una vez más a nuestro espacio Informaciones por Dos por aquí, por el canal del Sol, Canal 6. Muy buenas noches, Paul. Muy buenas noches a Nilsa, muy buenas noches a todos los amigos televidentes que cada domingo nos reportan y nos honran con su sintonía aquí en el Canal 6, Canal del Sol. Les recomendamos también que nos pueden seguir por internet en vivo, por canaldelsolenvivo.com. Vamos a ver de inmediato qué le preparamos esta noche a todos ustedes. Esta semana en su espacio Info por Dos, entérate cómo administrar correctamente una pequeña y mediana empresa en una entrevista con el economista Robert Silverio, analista financiero. En su resumen de noticias, entérese por qué han muerto más de 2.500 recién nacidos este año en el país. ¿Quién ganó las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores? ¿Qué tiempo de prisión le impusieron al ex dirigente estudiantil Jimmy Zapata? ¿Por qué no han capturado a Argenis Contreras, uno de los acusados del asesinato de Junior Ramírez? ¿Qué revelaron las llamadas telefónicas en el caso Emily? ¿Por qué solicitaron declarar inconstitucional la nueva ley de partidos? ¿Cómo se desarrolló el encendido de prueba de Punta Catalina? ¿Y cuáles escuelas inauguró el presidente de la República esta semana? En las económicas, entérese cuánto creció la economía dominicana, por qué Industria y Comercio congeló los precios de los combustibles y cuáles son los nuevos horarios de los puertos y aeropuertos. En los deportes, Tigres del Licey presentan equipo competirá en torneo de béisbol, a quien el escogido eligió como presidente y cómo República Dominicana despidió el Mundial de Voleibol. En las sociales, Morzar la Par y los blanquitos lisos para el Urban Fest 2018. Luis y Énfasis montan a Fanco en la maquinita. Vea cómo se desarrolla el Festival Nacional de Coros 2018, inaugurado por el Ministerio de Cultura, y todos los detalles del concurso navideño de pintura infantil organizado por el voluntariado del Banreservas, así como deportes, tecnológicas, salud y mucho más en su revista informativa Info por Dos. Y bien amigos, luego de ver todo lo que hemos preparado para ustedes esta noche, pasamos de inmediato a nuestra sección de entrevista con Robert Silverio, economista y analista financiero. Robert, muy buenas noches y bienvenido a Informaciones por Dos. Buenas noches, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy economista de profesión y tengo un proyecto que se llama RS Economic. RS Economic es asesoría en planificación financiera y economía de empresa. ¿Qué quiero lograr con ese proyecto? Que la población dominicana se eduque en materia de economía y de finanzas. Que antes de realizar un proyecto vea qué indicadores o qué métricas debe conocer y saber si el proyecto es factible, si tiene factibilidad, si tiene un retorno de la inversión. Y así otros temas que trato. Bueno, ya luego de introducir todos los detalles de tu empresa de asesoría, nos gustaría saber cómo un pequeño y mediano empresario debe de manejar sus recursos, sobre todo que en los inicios son bastante limitados. ¿Qué tú recomiendas? Sí, yo recomiendo que manejen sus finanzas divididas, que tengan sus finanzas personales divididas de lo que es la empresa. Tener un presupuesto maestro donde se puedan ver los ingresos, los costos y los gastos y así determinar cuál es el flujo de efectivo que usted proyecta. Ver y comparar los resultados de ese presupuesto. También recomiendo tener un flujo de efectivo o cash flow porque ahí se puede determinar de cuántos de esos recursos de ingresos se dedican a, por ejemplo, al pago de suplidores, también el pronto pago, que es una forma de ahorrarse dinero, y utilizar los bancos como aliados. ¿A qué me refiero? A que tengan sus cuentas, sus ahorros, sus inversiones, y que no pongan todos los recursos en un solo banco, que no pongan todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué no se debe de poner en un mismo banco? Porque existe un riesgo. Existe un riesgo a que, por ejemplo, usted como ahorrista, ya sea una persona o un pequeño y mediano empresario que tenga más de 500,000 pesos, tenemos una ley que dice que tenemos
un seguro en cuanto al ahorro de 500,000 pesos. Si usted tiene todo su dinero y todo su patrimonio en una sola entidad financiera y la entidad financiera quiebra o tiene un problema ahí de insolvencia, solo está garantizado los 500,000 pesos. Si tiene más de ahí, el sistema financiero no le da. Cuando eso. hablaste en un inicio de que deben de tener separado, un emprendedor, un nuevo empresario debe de tener separado sus finanzas personales con la de su empresa, pero a veces de la empresa entran recursos y tú lo necesitas, o a veces, o viceversa, o tú tienes que inyectarle recursos a la empresa porque ese mes te pagaron tarde, el suplidor no te pagó, etcétera. ¿Cómo uno puede manejar eso y cuál sería el límite, el tope que uno puede inyectarle a la empresa o que la empresa debe de inyectarte a ti? ¿O qué es lo correcto? Que una gente se fije un salario y ya. Exacto. Lo correcto es que se fije un salario, que ese salario ya que devengue de la misma operatividad del negocio, esos recursos ya estén predeterminados. Es decir, que usted no salvaguarde el dinero, no use el dinero de esos recursos de la operatividad del negocio, de poder inyectarle, de poner crecer a su vida personal, es decir, totalmente separada. Hay gente que defalca en las empresas. Sí, totalmente. Con muchos gustos, viajes, etcétera. Sí, todo lo que se refiere a viajes, a cuestiones personales, a gastos de la casa, nada de eso debe de ir por la empresa porque a manera financiera, en cuanto a la contabilidad, no puede ser reportado porque no corresponde a la operatividad del negocio. ¿Qué recomendaciones haces para que una pequeña y mediana empresa crezca? A veces se inician, los inicios son difíciles, tú duras 1 año, 2 años, empujando, y prácticamente luego de los 2 años o luego de un X tiempo es que ya como que arranca y ya tú sientes un respiro. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué técnicas tú recomiendas para que las empresas vayan creciendo? Para que no se queden estancadas estas pequeñas y medianas empresas. Sí, tienen que buscar formas de adquirir esos recursos, ya sea por medio de un crédito a un banco comercial o alguna persona, algún accionista que le pueda tal vez inyectar los recursos que necesita. También tener un cierto margen en cuanto a los ahorros, tener ahorros que te permitan hacer inversiones y también determinar en qué inversiones se pueden desarrollar y hacer crecer esos recursos. ¿Por qué es tan difícil para un pequeño y mediano empresario obtener financiamiento? ¿Por qué es tan difícil? Es muy difícil en el sentido de que, por ejemplo, los bancos tienen muchos requisitos, son requisitos ya propiamente de que esté constituida ya como empresa, si es una empresa, porque si es un mediano empresario se le piden los requisitos de la Constitución, de lo que es el RNC, de lo que también tiene que ver con registro mercantil, registro mercantil, papeles, claro. Tiene que tener también cuentas, Sí. cuentas bancarias a nombre de la empresa y así utilizar productos bancarios relacionados con lo que es el negocio. Por ¿Cómo ejemplo, tú ves aquí en el país el acceso al crédito de los pequeños y medianos empresarios? el acceso al crédito está iniciando, hay muchas oportunidades, hay una bancarización en la economía dominicana, que eso es importante, hay muchas opciones de inversión, hay opciones en cuanto al acceso del crédito, al acceso de productos bancarios diversos, de acuerdo, hay productos, por ejemplo, que ahora mismo tiene el Banco BH de León, que se llama Open, que va dedicado especialmente a las pymes. ¿Qué recomendaciones tú le haces a un pequeño y mediano empresario para que tenga un buen crédito? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuáles son las técnicas? Un buen crédito, bueno, tener lo que es una tarjeta de crédito, pero una tarjeta de crédito determinada para la operatividad del negocio, para los gastos. También acceder a la banca a través de créditos, pequeños créditos que te permitan ir haciendo un historial.
un historial de crédito, pagar en tiempo esos compromisos, porque si no pagas en tiempo, caes en lo que son las moras y los intereses y caes en legal y eso afecta el historial de crédito. También puedo recomendar lo que es, por ejemplo, para una persona no ver el historial de crédito con mucha regularidad porque la puntuación baja en cuanto al score de crédito. Actualmente tenemos 2 empresas, que es Data Crédito y TransUnion, que dan ese servicio por pago y anualmente tienen la disposición de dar una sola visualización gratis. Perfecto. Y para los empleados, ¿qué tú recomiendas para una pequeña y mediana empresa? Nombrarlos primero por contrato, luego ponerlos fijos, usar más personal contratado que fijo. Tú sabes que cuando ya uno pone una persona fija hay que pagarle TCS, regalía, liquidación y un sinnúmero de cosas que quizás para un pequeño y mediano empresario se hace un poquito difícil. Sí, yo diría que por ejemplo al principio sería bueno que tenga una cantidad de personas limitada, que vaya creciendo a medida de que el proyecto mismo genere los resultados, los beneficios para ir ya haciendo los cimientos y contratando personal fijo. ¿Cómo ve el presupuesto, cambiando un poquito de tema, el presupuesto general de la nación? Hemos visto de que hay más de 105.000 millones y más de 900.000 millones de presupuesto y más de 105.000 millones más que el año pasado. ¿Cómo ves en general, como analista financiero, el presupuesto para el 2019? Sí, el presupuesto es un presupuesto equilibrado en el sentido de que como tenemos una situación económica a nivel internacional en cuanto a los préstamos y a los compromisos que tiene el Estado Dominicano por pagar en cuanto al financiamiento, veo que es un presupuesto deficitario como el año pasado. Sin embargo, ellos tienen una serie de créditos y de acceso a la banca internacional en cuanto a las letras del tesoro y a dar unos resultados de la economía a manera macroeconómica que denotan la estabilidad. Entonces, por un lado es deficitario porque hay más gastos que ingresos, pero el quehacer de la economía y del Banco Central es la estabilidad macroeconómica. Entonces ellos tienen buen manejo, no es lo ideal que sea un presupuesto deficitario, pero siento que van a salir a camino. Ok, bueno, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del endeudamiento externo y de los nuevos datos del Banco Central sobre el crecimiento de la economía. Ya regresamos. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me
de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Continuamos en Info por Dos en una entrevista con el economista Robert Silverio, quien también es asesor financiero. Robert, el Banco Central dijo recientemente que la economía dominicana creció un 6.8% ahora en agosto. ¿De dónde? ¿Cómo ellos sacan esas mediciones? Muchas personas dicen que es verdad, otros dicen que no conocen la fórmula que ellos utilizan para hacer este tipo de informes. ¿Qué te parece esto del crecimiento económico ahora en agosto? Y muchas personas también dicen de que no se refleja en la población este gran crecimiento. Sí, lo que pasa es que el crecimiento económico es parte de lo que son las variables macroeconómicas de la economía dominicana o de la economía internacional. Entonces, ¿qué pasa con las variables macroeconómicas? Que son grandes agregados. Grandes agregados porque nos referimos a los sectores de la economía, sector turismo, sector manufactura, el sector de zonas francas, el sector de lo que es la parte del sector comercial. Entonces, como son grandes agregados, tal vez eso no llega directamente a la población porque eso no es la microeconomía y no impacta directamente como lo es indicadores de desarrollo económico que ya impactan, por ejemplo, el nivel de vida del dominicano en cuanto a la esperanza de vida, el nivel educativo. A grandes rasgos, sí la economía dominicana presenta un gran crecimiento en comparación con otras economías de otros países de Latinoamérica. ¿Tú crees que eso sea real entonces, esos números? Sí, son reales. Porque es que una cosa es la microeconomía y otra cosa es la macroeconomía. Entonces, la macroeconomía es manejada por las cuentas nacionales del Banco Central. Entonces, ellos manejan esas estadísticas a gran escala e incluso son supervisadas por organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID. Entonces, esas estadísticas sí son resguardadas y son siempre monitoreadas por esos organismos. ¿Cómo ve el nivel de endeudamiento del país? Siempre la oposición dice que estamos súper endeudados, sin embargo el gobierno dice que estamos endeudados, pero que también se ha pagado una gran parte de la deuda externa. ¿Cómo ves de forma muy breve el endeudamiento de la República Dominicana y si es verdad que es sostenible y que estamos pagando mucho también o no es tan prudente lo que se está haciendo? A mi modo de pensar, entiendo que tiene que ir reduciéndose el porcentaje anualmente del nivel de deuda, porque actualmente estamos manejando alrededor de un 49% del PIB en cuanto a la deuda ya tanto interna como externa de la economía. Entonces puede ser que en algún momento eso se ponga difícil porque va a haber un tiempo que ese capital se va a pagar. Ahora mismo se están pagando solo los intereses por el manejo de la deuda. Entonces, ¿cómo ve el manejo de las autoridades en este sentido? El manejo de las autoridades es un manejo responsable porque ellos han ido reduciéndolo cada año. Sin embargo, todavía es muy alto. Tienen que tratar de hacer un ajuste en el gasto, de reducir el gasto, de tratar de eficientizarlo, claro. De tratar de incentivar lo que es la inversión extranjera directa, que vengan capitales al país, que generen empleo, que generen inversiones, que generen recursos, que generen nuevos negocios.
que eso es importante siempre para una economía porque trae divisas. Ya que en el principio de esta entrevista hablamos sobre tu empresa, habla un poquito, ya me dijiste que dan asesorías en materia financiera a medianos y pequeños empresarios, para que repita por favor el nombre y los números de contactos para aquel televidente que tenga una pequeña y mediana empresa o que quiera emprender un proyecto, pueda contactarlo para asesorarse bien, para que les rindan los chelitos y se le multipliquen también. Sí, claro que sí, ahí le ayudamos. RS Economic en las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter estoy Economic RS. Ahí le estoy brindando lo que son una serie de informaciones, análisis, tips financieros, tips de economía, analizo información de finanzas públicas nacionales e internacionales, datos relevantes de la economía. Es algo muy refrescante para que las personas aprendan de economía de manera divertida. Doy los servicios de asesoría, viendo lo que es la parte del presupuesto maestro, la planificación financiera, asesoramiento de inversiones, la parte también de lo que es la evaluación y formulación de proyectos, y viendo la parte también de análisis comparativo de productos bancarios, entre otros. Ah, bueno, perfecto. ¿Y los números de contacto cuáles son? Sí, estoy en el 809-850-1941. Perfecto. Bueno, Robert Silverio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Pasen buenas. Amigos, vamos